Bendecido mis amados hermanos en esta tarde gloriosa y maravillosa de parte de Dios, quien nos concede todavía estar a través de este medio, poder llegar hasta vuestros hogares para poder llevarles la palabra del Señor. Queremos continuar con lo que es el discipulado. Estábamos hablando en la lección 1, tratando sobre lo que es el pecado. En la lección 2 hemos estado viendo sobre lo que es la salvación. Hoy queremos hablar sobre la tercera lección, que se trata sobre la justificación. Así que te motivo, hermano, te animo, toma el cuaderno, la nota que estás llevando, la secuencia de esta enseñanza. Ya te dije y te lo vuelvo a decir, ha de servir mucho en tu vida espiritual para que también puedas trabajar en las cosas de Dios, apoyando en la obra, en el ministerio, desarrollándote o tratando de hablar el mensaje de Dios a otras vidas también, porque eso es lo que el Señor ha ordenado, de ir y predicar el evangelio a toda criatura y también a formarlos y hacerle discípulos. Así que en esta tarde toma tu agenda, tus notas allí y toma la Biblia también para poder hacer el estudio de la palabra del Señor en este día. La palabra del Señor, el tema de esta tarde es la justificación y está basado en la palabra de Dios en el libro del Romanos, el capítulo 5, el texto 7. Romanos, toma nota en Romanos, el capítulo 5, el texto 7. Dice la palabra del Señor así: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Una vez más, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo está hablando aquí a los hermanos en Roma, les está diciendo, le pone como ejemplo, dice, apenas morirá un justo por alguien, por una persona, pero osara, pudiera que no quisiera morir alguien por un justo, un bueno. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, o se resistiera a morir por un bueno. Porque estoy bien seguro que nadie quisiera entregar su vida a bien de otra persona. Si tuvieras un amigo, un familiar que está condenado a 20, 30 años de cárcel por haber cometido un delito y él quisiera salir en libertad, quisiera estar en la calle y te ofrecería voluntariamente y decir, bueno, pues yo voy a que me encierren a mí y me pongan en la cárcel en lugar de ello. Yo creo que es bien difícil que una persona haga eso, pero hay una sola persona que lo hizo y esa persona se llama Jesucristo. ¿Qué es justificar o qué es la justificación? El vocablo justificar viene de un término judicial que significa absorber, declarar inocente o justo al culpable. Eso es el vocablo justificar. Toma nota, es un término judicial que significa absorber, declarar inocente o justo al culpable. Pero en la justicia de Dios es un acto de gracia de Jesucristo, por el cual Él nos perdona todos nuestros pecados, nos absuelve, nos declara inocentes y justos ante el Padre, ante la presencia de ese Dios maravilloso. Así que la justificación es un término, es un vocablo judicial que significa absolver, declarar inocente al culpable. En el acto de Dios, en la justicia de Dios, es Jesucristo que por su gracia nos absuelve, nos declara inocentes, limpio de todo pecado, delante del Padre, delante de la presencia del Dios Padre. Eso es la justificación. La justificación fue prometida específicamente a través del profeta Isaías para nuestros tiempos. En la justificación sabemos que Él siendo justo, Jesucristo siendo justo, se hizo culpable por nosotros. Nosotros que merecíamos morir, pagar nuestros pecados, pero Jesucristo lo hizo específicamente por usted y por mí, entregando su vida en la cruz del Calvario, siendo nosotros culpables de tantas cosas, de tanta iniquidad, de tanto pecado. Jesucristo llevó nuestras cargas, Jesucristo llevó nuestros pecados y Él ahora nos declara a nosotros, del momento que hemos aceptado a Cristo,
en el momento de la salvación. Decíamos que es un proceso que se da en la vida del cristiano a un nuevo nacimiento. En ese nuevo nacimiento, este cristiano era una nueva criatura. Y por eso en 2 de Corintios 5:17 decía: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así que estando en Cristo Jesús, somos nuevas criaturas. El Señor nos hace nuevas criaturas, y todas las cosas viejas pasadas, el pecado que cometíamos antiguamente estando en el mundo, Dios nos declara, Jesucristo nos declara ante el Padre, que su Hijo, delante del Padre, el Hijo Jesucristo, nos declara a nosotros inocentes, libres de toda culpa, libres de todo pecado. Estábamos condenados a muerte, porque eso dice Pablo en Romanos, porque la paga del pecado es muerte. Estábamos sentenciados a muerte, pero Jesucristo pagó el precio nuestro. Él nos salvó y nos declara a nosotros ahora limpios, justos, absueltos de toda culpa de pecado delante del Padre. Así que delante del Padre usted es una persona justa, porque Cristo justificó su vida delante de Dios. Pero si nos miráramos nosotros frente al espejo, o preguntaríamos a alguien que si somos justos, realmente reconocemos como humanos que somos falibles, y diríamos: pues yo no soy justo. Pero el Señor Jesucristo, con su muerte en la cruz, con absolver nuestros pecados, Él nos declara justos delante de Dios. Vamos a ver la justificación prometida en Cristo. Eso se encuentra en el libro de Isaías, el capítulo 53, el texto 11. Busque la palabra del Señor allí, en Isaías, el capítulo 53, el texto 11. Isaías 53, el texto 11. Bendito sea el Señor. Tome nota, Isaías 53, 11. Isaías 53, 11. Dice así: verá el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Una vez más, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Aquí el profeta Isaías está hablando del sufrimiento del siervo de Jehová. Y ese siervo de Jehová es específicamente Jesucristo. Bendito sea el Señor. Si usted mira el versículo 3 de este capítulo, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Está hablando específicamente del sufrimiento de Jesucristo. Isaías, 600 años antes que aparezca Cristo, venga a nacer Jesucristo, óigame, ya el profeta lo estaba anunciando, ya lo estaba diciendo. Dice aquí que este siervo es Jesucristo, vería el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho. Quiere decir que con su muerte en la cruz del Calvario, él sufriría fuertemente, su alma se sentiría abatida, porque la expresión que él tiene en el huerto de Getsemaní dice: mi alma está abatida, está angustiada hasta la muerte. Estaba hablando Jesucristo específicamente del sufrimiento que iba a pasar, pero todo ese sufrimiento él vería más tarde la recompensa. Dice: quedaría satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo, dice, a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Ese es el único siervo justo que él vino a este mundo, entregando su vida en la cruz del Calvario. Lo hizo específicamente por usted y por mí, para declararnos delante del Padre justos. Dice: él llevó nuestras enfermedades, él llevó nuestros dolores. Todo en la cruz del Calvario, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Él sufrió todo, aleluya, fue azotado, cargó la cruz, puesto corona de espinas. Óigame, paso a paso, lentamente llegó al monte del Gólgota, llamado el lugar de la calavera. Ahí fue crucificado Jesucristo, óigame, un hombre justo, perfecto, tentado en todo pero sin pecado. Él murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y cuando Él resucita, Él ve el resultado de la gente del mundo que aceptó a Cristo en su corazón. Bendito sea el Señor. Hoy usted es feliz, usted es un hombre dichoso, una mujer dichosa. Esto es una bienaventurado. ¿Por qué? Porque usted recibió a Cristo en el corazón, y de todos sus pecados, de todas sus maldades, Jesucristo, óigame, nos declara a nosotros limpios de toda iniquidad, nos declara justos, nos absuelve. Estábamos condenados a muerte, separados de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, desechados de la presencia de Dios, pero Jesucristo con su muerte, pagando en la cruz del Calvario, derramando su sangre, Él nos declara a nosotros ahora sus hijos, y somos limpios de todo pecado. Delante del Padre usted es justo, porque Jesucristo le justificó a usted. Bendito sea el Señor. La justificación no es por las obras de la ley. La justificación es por la fe, es por la gracia, es por la sangre de Cristo y es por el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Vamos a ver, la justificación no es por las obras de la ley. Mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Hechos, el capítulo 13. Hechos, el capítulo 13. Tome nota, apunte allí. Hechos, el capítulo 13. Hechos, el capítulo 13. El texto 39. Hechos, el capítulo 13, el texto 39. Y de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Aleluya. Pablo está hablando a los hermanos allá, Pablo y Bernabé, en Antioquía de Pisidia. Él está manifestando ahí a ese Dios maravilloso. Dice el versículo 38, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él os anuncia el perdón de pecados, y que todo de aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Por la ley de Moisés, la ley, ya le dije, solamente es un parámetro. Por la ley es el conocimiento del pecado. Es una regla escrita que te manifiesta que no debes hacer para no pecar contra Dios. Pero eso solamente era la manifestación, el conocimiento. La ley no justificaba. La ley no. Pablo dice bien claro que la ley apareció para su condena. Cuando más había la ley, el hombre más era condenado al pecado. Porque la ley no redime, la ley no justifica. Pero para eso apareció, dice, para eso apareció Jesucristo. Bendito sea el Señor. Y de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Tú has creído en Cristo, tú has recibido a Cristo en tu corazón. San Juan 1:12 dice claramente, mas a todos a los que creen, a los que le reciben en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú creíste en Cristo Jesús, Él te ha recibido hoy como su hijo, y en Él hoy eres justificado, en Él eres absuelto. No es por las obras de la ley, porque la ley no justifica a nadie. Ya le dije, la ley, dice Pablo, solamente es el conocimiento del pecado. A través de la ley conocemos las ordenanzas de Dios para no hacer lo malo delante de Él. Pero esa ley no salva a nadie, esa ley no justifica. Las obras de la ley no perdonan a nadie, ni a nadie levanta en la salvación. Solamente lo hace Jesucristo. Jesucristo te declara justo, limpio, inocente delante del Padre. Todo aquel que en Él cree. Por eso Pablo, escribiendo la carta aquí a los hermanos, dice claramente, hablando allá en Antioquía, y de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, no pudiste ser justificados por la ley, pero en Jesucristo, en Él, todo aquel que cree es justificado. Bendito sea nuestro Padre Dios. Aleluya. Mira lo que dice en el libro de Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Busque la palabra del Señor ahí.
Gálatas 2:16. Tome nota en el libro de Gálatas 2:16. Dice la palabra del Señor ahí: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Qué más claro queremos, amado hermano? ¿Qué más claro quiere usted, mi amada hermana? Ahí está claro la palabra del Señor. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de haber creído en Cristo. Bendito sea el Señor. Y en esa fe somos justificados, ya que por las obras de la ley nadie es justificado. Bendito sea el Señor, sino por la justicia, por la fe en Cristo, no por las obras. ¿Qué exigía las obras? Ya le dije, ritualismos, ceremonias, oblaciones, todo aquello, sacrificios de machos cabrío, ofrendas quemadas. Eso pedía la ley para poder justificar o perdonar, cubrir el pecado del hombre. Pero Jesucristo hizo lo contrario. Jesucristo solamente un solo sacrificio se dio, y en él todo aquel que en él cree es salvo y es justificado. Bendito sea el Señor. Eso dice Pablo escribiendo la carta a los hermanos allá en Galacia. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. ¿Para qué? Para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, dice, nadie será justificado. Por las obras de la ley nadie es justificado. Solamente es aquel que cree en Cristo Jesús y le recibe en el corazón. Dios te justifica delante del Padre. Bendito Dios. En Gálatas también el capítulo 3, el texto 11. Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Qué importante. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. La ley no te justifica, ya le dije. La ley solamente es a través de la ley es el conocimiento del pecado. Es una regla, una norma establecida. Son los mandamientos establecidos. Que la palabra del Señor dice, no robarás, no mentirás, no pecarás, no harás esto. Está escrito en la ley. Solamente es una norma escrita, unas reglas, que todo aquel que quiera vivir en paz, en tranquilidad, tener la felicidad, solamente tiene que obedecer la ley. Y lo otro es recibir a Cristo por la fe. Tú has creído en Cristo por la fe, tú eres libre, tú eres justo delante de Dios. El justo por la fe vivirá. Por su fe el justo va a vivir. ¿Fe en quién? Fe en Jesucristo. No es en Pedro, no es en Pablo, no es en el cura, no es en el Papa. Fe en Jesucristo para que Él te declare justo delante del Padre. Bendito sea el Señor. La justificación también es a través de la fe. San Juan 5:24. San Juan 5:24. Busca la palabra del Señor ahí y toma nota. San Juan 5:24. De cierto te digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto te digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¡Qué precioso! ¿Sabe? Aquí hay un punto muy importante. Dice, el que oye mi palabra, el que oye primeramente la palabra y cree al que me envió, creer en el Padre que envió a su Hijo, tiene vida eterna y no vendrá condenación, porque estábamos condenados. La palabra del Señor en Romanos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. Estábamos condenados, destituidos, pero hemos creído, oímos la palabra, creímos en la palabra, hemos creído en aquel que le envió, que se llama el Padre, Jehová Dios de los ejércitos. Hemos creído en Él. Dicen, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Estábamos condenados, pero el Señor Jesucristo nos absuelve de esa condena. El Señor Jesucristo nos declara inocentes.
Estábamos condenados a muerte, Jesucristo nos declara inocentes. Éramos culpables, Jesucristo nos declara limpios, impugnes, delante del Padre. Bendito sea el Señor. También, miren lo que dice la palabra del Señor, la justificación, también en Romanos 5:1. Romanos 5:1. Busque la palabra del Señor ahí. En Romanos, el capítulo 5, texto 1. Tome nota. Romanos, el capítulo 5, el texto 1. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo le pregunto, si tú fueras condenado, sabes que te van a meter a la cárcel a 30, 35 años de condena, pero el abogado hace todo lo posible por declararte inocente ante el juez, ante las autoridades, aunque realmente tú sabes que eres culpable, aunque realmente tú sabes que mereces ir a la cárcel, pero el abogado hace todo lo posible, y cuando llega ante el tribunal, el abogado declara, habla en tu defensa ante las autoridades, los superiores, los jueces. Entonces los jueces te declaran inocente, te absuelven, te dejan en libertad, sales justo. De lo que eras injusto, eres declarado justo. Y en esa justificación el apóstol Pablo está diciendo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Quién no tiene paz sabiendo que está condenado a muerte, sentenciado a muerte? Tu vida se siente agobiada, abatida, desesperado, angustiado, sabiendo que vas a ir a la cárcel, vas a perder la comunión con la familia, con los amigos, en el mundo, en el orbe social. Pero cuando te declaran inocente, respiras un aire profundo, respiras profundamente y dices: ¡ah, qué alivio! Hoy, a pesar que tu conciencia te dice que eres culpable, pero las autoridades te dijeron que eres inocente. Asimismo, tú eras culpable, éramos culpables. Internamente sabemos que somos culpables, pero Jesucristo nos declara a nosotros justos. Pues ¿por qué? Por la fe. Y tenemos paz para con Dios. ¿Mediante quién? Mediante nuestro Señor Jesucristo. Así que creer en Cristo, tener a Cristo, Él nos declara inocentes delante del Padre. Nos absuelve, nos declara inocentes, aleluya, delante del Padre Dios. Bendito sea el Señor. La justificación también es a través de por la gracia. Romanos 3:24. Tome nota, Romanos 3:24. Dice así, en Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gratuitamente por su gracia, dice. ¿Mediante qué? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué es la gracia? Ese es el don inmerecido, la salvación que Dios nos ha dado. Nada te costó, nada me costó a mí. Nada le cuesta al género humano. Solamente tiene que oír la palabra, creer en Cristo y recibirla en su corazón. Y Dios te declara justo, inocente, aleluya, limpio de todo pecado. Dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesucristo nos redimió de nuestros pecados. Redimir es rescatar. Estábamos vendidos en las manos del diablo como cualquier objeto que no tiene valor. Fuimos entregados por aquel primer hombre llamado Adán en esta tierra, en las manos de Satanás. Pero desde ahí vino nuestro segundo Adán, que se llama Jesucristo. Él nos ha redimido, Él nos ha comprado a precio de sangre. Aleluya, y somos justificados gratuitamente delante del Padre. Si eras un homicida, un alcohólico, un drogadicto, un delincuente, un homicida, una prostituta, una lesbiana, un homosexual, lo que sea, Jesucristo, si vienes a Cristo, Cristo te absuelve de tus pecados.
Él te redime, Él te consuela, Él te pone paz en tu vida, y lo más lindo, delante del Padre te presenta como justo para entrar apto al reino de los cielos. Bendito sea el Señor Jesús. Eso es lo que hace la justificación, es por la gracia. Romanos en el capítulo 5, el texto 17 al 21. Romanos, el capítulo 5, del texto 17 al 21. Dice la palabra del Señor así. Romanos 5, 17 al 21. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Bendito sea el Señor, para que seáis así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí el apóstol Pablo está hablando claramente, hablando de un hombre llamado Adán, aleluya, y de nuestro segundo Adán llamado Jesucristo. Por un hombre llamado Adán entró el pecado al mundo, y por el pecado la muerte. Y esa muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y aquí dice, por la transgresión de uno solo, ese uno solo se llamó Adán. Transgredió la ley y la ordenanza de Dios. Y dice, pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, en uno solo, que es Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Jesucristo nos hace justos. Si por un hombre entró el pecado, por un hombre la muerte, por un hombre estábamos condenados, llamado Adán, asimismo en vida, por un hombre, un solo hombre, llamado Jesucristo, entró la vida para nosotros, y a través de esa vida somos nosotros declarados justos delante de Dios. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación. Es a través, el primer Adán nos entregó en las manos de Satanás, estábamos condenados, separados, destinados a muerte. Pero viene nuestro segundo Adán, llamado Jesucristo. A través de Cristo, con su muerte, creyendo en Él, lo recibimos, nos declaramos hijos de Él y nos declaramos justos por la muerte de este hombre, de este ser preciosísimo llamado Jesucristo. Bendito sea el Señor. La justificación también es hecha por la sangre de Cristo. Romanos 5:9. Ahí nomás está. En Romanos 5:9. La justificación también es hecha por la sangre de Cristo. Romanos 5:9. Tome nota y tome la palabra. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Pues mucho más, estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Bendito sea el Señor. Estando ya justificados, una vez que recibiste a Cristo en tu corazón, vienes a pertenecer al grupo de redimidos por la sangre de Cristo. Él se convierte en tu padre y tú te conviertes en su hijo. Así que como padre, Él siempre va a defenderte. Como padre, Él siempre va a abogar por ti. Y dice, estando ya justificados en su sangre, en la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo está haciendo mención de esta sangre, en esta gracia que es en Cristo, en la salvación. Pero la ley exigía también sangre, derramamiento de sangre. Tenían que coger al cordero, al macho cabrío o al becerro, lo degollaban, esa sangre juntaban en un depósito, la Biblia dice un lebrío,
era como un tazón, un depósito, juntaban esa sangre y esa sangre le derramaban al pecador sobre la cabeza, le ponían en el óvulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha, en el pulgar del pie izquierdo, y el resto de la sangre lo rociaban en el altar y presentaban el sacrificio a Dios, la ofrenda quemada. Entonces el sacerdote recién lo declaraba justo, limpio de su pecado. Jesucristo hizo lo mismo. Como cordero fue llevado al matadero en la cruz del Calvario. Entregó su cuerpo como sacrificio y su sangre fue derramada específicamente para caer en tu vida. Aleluya, somos rociados, dice Pablo, con la sangre de Jesucristo. Y al ser rociados con esa sangre, somos declarados limpios, somos declarados justos. Aleluya, y por él seremos salvos de la ira. Habla Pablo de la condenación, de la ira de Dios que ha de venir un día sobre el género humano que aún vive perdido en el pecado. Bendito sea el Señor. La justificación también es, aleluya, por el nombre de Cristo Jesús. Mira lo que dice en Primera de Corintios, el capítulo 6, el texto 11. Primera de Corintios, el capítulo 6, el texto 11. Alabado sea nuestro Dios. Primera de Corintios, el capítulo 6, el texto 11. Dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto éramos algunos. Pablo está mencionando a los hermanos ahí en Corinto, les está diciendo y les hace una enumeración de lo que eran. En el versículo 10 dice: ni ladrones, ni ávaros, ni borrachos, ni maldicientes, ni estafadores heredarán el reino de Dios. En el versículo 9 dice: ni fornicario, ni idólatras, ni adúltero, ni afeminado, ni los que se echan con varones. Todos estos no heredarán el reino de Dios. Pablo dice: eso erais algunos. Quiere decir que gran parte de esa gente estaba metida en esa condición de pecado. Pero cuando vienen a Cristo, el Señor Jesucristo dice, y les ha hecho, los ha lavado, los ha santificado, los ha justificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Óigame, qué maravilloso. Dios hace cosas tremendas en nuestras vidas cuando venimos envueltos, llenos de pecado en nuestro corazón, en nuestra alma. Cegados en las tinieblas del diablo andábamos allí, pero cuando recibes a Cristo en tu corazón, Jesucristo cambia todo allí. ¿Qué hace Dios primero? Te lava. Después que te lava, te santifica. Después que te santifica, te justifica. Te hace justo, te lava de tus pecados, te limpia y te hace santo y te declara justo, aleluya, en la presencia del Padre, haciendo la obra a través de Jesucristo por el Espíritu Santo. Así que, amados hermanos, la justificación es también en el nombre de Cristo Jesús. También la justificación es hecha a través de la resurrección de Cristo. Mira lo que dice Romanos 4:25. Tome nota. Romanos 4:25. Romanos, el capítulo 4, texto 25. Dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahí hay una frase, dice resucitado, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Quiere decir que él, siendo justo, se hizo injusto. Él, siendo santo, se hizo pecador. Aleluya. Sin tener pecado, se hizo pecador delante del Padre. Por eso es que lo vemos a Jesucristo ahí en la cruz del Calvario. En el momento de su muerte, su Padre lo tuvo que abandonar un momento. Por eso escuchamos la expresión de él y dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabe por qué lo abandonó el Padre a su Hijo? Porque lo vio cargando el pecado nuestro. Y Dios, el Padre eterno, no tiene ninguna relación con el pecado. Él ama al pecador, pero no al pecado. Por eso que Él llevó nuestras transgresiones. Y aquí Pablo dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones, por transgredir. ¿Qué es el pecado? Dice en Primera de Juan: en la transgresión de la ley de Dios. Transgredir, quebrantar los mandamientos de Dios, eso es transgredir. Y eso es lo que hizo el hombre. Y Jesucristo fue llevado por eso. El cual fue entregado, dice, por nuestras transgresiones y resucitado.
resucitó para nuestra justificación. Bendito sea el Señor Jesucristo, bendito sea nuestro Padre Celestial, que Él envió a su Hijo a este mundo para morir por nosotros y declararnos justos, condenados, separados, que nada teníamos que ver con la gracia de Dios, pero Él lo hizo, aleluya, voluntariamente. La salvación, la justificación y el perdón no nos cuesta nada. Todo se la debemos a nuestro Padre Celestial, Jesucristo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Primera de Corintios 15, 17. Primera de Corintios 15, 17. Busque la palabra y tome nota allí. Primera de Corintios 15, 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Y si Cristo no resucitó, dice, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo dice claramente en el versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también es vuestra fe. Estaríamos creyendo en un Dios muerto, a un hombre natural, humano como cualquier otro. Pero este Cristo resucitó. Dice la Biblia que fue sepultado. Al tercer día por la mañana Jesucristo resucitó. Y estando con los discípulos un día, Él ascendió a los cielos. Y desde ahí Él está abogando por ti y por mí. Está sentado a la derecha del trono del Padre. Él como abogado está allí. Cuando el diablo se presenta para acusarte, para condenarte, Jesucristo está ahí. Él dice, yo di mi vida por Teresa, yo di mi vida por Carlos, yo di mi vida por Rommel, yo di mi vida por Pedro, por cada ser que vino a Cristo. Aleluya, Él es el abogado, Él te intercediendo por ti y Él te declara justo. Y dice, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Sería vana si Cristo no hubiese resucitado. Mucha gente, los profetas, los apóstoles murieron, pero ellos no han resucitado todavía. El que murió y resucitó se llama Jesucristo. Y en ese Cristo he puesto mi fe y mi esperanza. Y estoy seguro que delante del Padre, Jesucristo dice que yo soy justo. Jesucristo dice que usted es justo delante del Padre. Alabado sea el Padre Celestial y el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Bendito sea el Señor. La justificación a nosotros nos da un derecho a una herencia. Mira lo que dice la palabra del Señor. La justificación de Cristo nos da un derecho a una herencia. En el libro de Tito, el capítulo 3, el texto 1. Tito, el capítulo 3, el texto 7. Tito, capítulo 3, el texto 7. Tome nota allí y busquen la palabra del Señor. En Tito, el capítulo 3, el texto 7 dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Claramente dice aquí la palabra del Señor. Somos justificados por su gracia o por la salvación, por el don inmerecido, gratuito que Dios nos concedió. Somos justificados en esa salvación y venimos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Qué vas a heredar? ¿Sabe usted en el reino de los cielos al pasar a ser hijo de Dios? Porque San Juan 1:12 y 13 dice claramente, mas a todos a los que creen, a los que le recibieron en su corazón, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne ni voluntad de varón, sino de Dios. Esos que recibieron a Cristo en el corazón vienen a ser hechos hijos de Dios. Y tu Padre, óigame, tu Padre te declara como hijo y el Padre tiene una herencia preparada para ti. Aleluya, a través de te justifica y tiene una herencia preparada para ti en el reino de los cielos. ¿Qué tenemos en el reino de los cielos? Tenemos corona de oro, vestiduras blancas, calles de oro, mar de cristal. Y lo más precioso, más lindo de todo eso es vivir con Cristo, juntamente con Él, eternamente y para siempre. Bendito sea el Señor Jesús. Aleluya. Y también te da derecho a una glorificación. Romanos 8:30. Mira lo que dice la Biblia en Romanos 8:30. Busque la palabra del Señor ahí. Romanos 8,
8:30. Bendito sea el Señor. Romanos 8:30. Dice la palabra del Señor así en Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Somos glorificados, reconocidos, bendecidos por nuestro Padre Celestial mediante nuestro Señor Jesucristo. Así que la justificación es un término judicial que significa absorber, declarar inocente al culpable. Pero en la parte espiritual, Jesucristo nos declara inocentes. Aleluya, nos absuelve, aleluya, nos declara sin culpa alguna delante de la presencia del Padre Celestial. Necesitamos, mi amigo, mi hermano, me estás escuchando, tener a Cristo en el corazón y tener un día ese galardón, ese premio en el reino de los cielos. Bendito sea el Señor. Quiero orar en esta tarde por ti, darle gracias a Dios por su presencia, por su espíritu y por la palabra que Él nos enseña en este día. Que esta palabra quede grabado en tu mente, en tu corazón, y va a servir de mucho en tu vida, porque la palabra es viva y eficaz. Padre bendito, Señor Jesús, en esta hora, Señor, delante de tu presencia vengo y yo te doy gracias, Padre Celestial, por la vida de tus hijos, por la vida de tu pueblo en esta hora. Yo te pido, Señor amado, que bendigas los corazones. Bendice, Señor, a mi hermano, mi hermana que está llevando, Señor, esta secuencia de esta enseñanza. Es palabra tuya, Señor. Solo abre el corazón de tu hija, la mente, el entendimiento, para que pueda atesorar esta palabra y que también, Señor, tus hijos puedan compartir con otros esta palabra. Dios bendito. Te ruego, Señor, ayúdales, bendíceles, que tu presencia, tu espíritu, Señor, ahí repose en sus vidas. Yo te doy gracias, Padre, por este tiempo. Alabado y bendecido seas ahora. Gracias, Cristo Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Bien, mi amado hermano, mi hermana, no te pierdas la siguiente enseñanza, la lección número 4. Estaremos hablando sobre lo que es la regeneración. No te olvides siempre, también te motivo, comparte esta enseñanza con otros. Mándales esta enseñanza a través del sistema, el internet. Transmite también a otros, porque es importante. No te quedes solo tú con la enseñanza. Comparte la palabra del Señor y estarás haciendo la obra de nuestro Dios maravilloso. Dios te bendiga, mi hermano. Muchas bendiciones.